Saludos, sean bienvenidos a otra emisión de Backstage Deportivo. Ahora lo hacemos en modo béisbol. Ya vieron un adelanto hace algunos días de entrevistas que tomábamos mi colega hoy, Alejandro Rodríguez, y yo en el Estadio Latinoamericano sobre este mismo tema. Ale, qué placer trabajar contigo por primera vez, hablando de deportes. Siempre es un placer inmenso el estar tocando temas deportivos y hacerlo con una mujer como Melissa, bueno, más que suficiente. Muchas gracias. Bueno, ya se los decía, un adelanto de lo que pudiera ser la Serie del Caribe, también el Clásico Mundial, lo teníamos con las declaraciones tanto del manager Carlos Martí como de jugadores fundamentales en las dos nóminas. Pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en la Serie del Caribe, que ya comienza este jueves. Así es, un evento que va a ser, como siempre, muy disputado. Es decir, el nivel que hay entre cada uno de los equipos participantes difiere muy poco unos de otros, por eso es muy difícil vaticinar un favorito. Siempre, lógicamente, hay elencos como los que representan a República Dominicana, exacto, a Venezuela, a México, a Puerto Rico, que por la tradición deben estar entre los favoritos, pero la última versión la ganó un equipo colombiano y Panamá ha sido campeón de este evento. El propio Cuba, después de su incursión con Pinar del Río, logró también alzar la corona. Es decir, realmente la diferencia entre algunos equipos con otros es mínima. Es mínima y puede pasar cualquier cosa en este certamen. Exactamente. Si yo me atreviera a dar un equipo favorito, creo que también me iría por la República Dominicana. Tigres del Licey. Sí, exacto. Y que es el conjunto más ganador, el país que más títulos se ha llevado de series del Caribe. Y que, por supuesto, los refuerzos, los participantes propiamente, integrantes de los Tigres del Licey, pues están muy bien. Bueno, República Dominicana. Uno de ellos será el cubano Henry Urrutia, ha sido uno de los bateadores más consistentes en los últimos años, tanto en ligas de México como en la propia República Dominicana. Fue uno de los refuerzos llamados a los Tigres del Licey. Por segunda ocasión estará con una escuadra dominicana. Por primera vez estará enfrentando a un equipo cubano. Para él, bueno, en declaraciones a la prensa en los últimos días decía que para él es un honor tremendo, además porque estará enfrentando a jugadores que estuvieron en su equipo con las Tunas. Todos saben que Agricultores está conformado por Granma y las Tunas. Pero otra de las figuras también a tener en cuenta en este equipo de los Tigres del Licey, bueno, es Robinson Cano, un hombre con una historia hecha en la MLB, un hombre que además, bueno, uno de los bateadores zurdos más temibles de toda la competición. Lógicamente ya no es el mismo Robinson Cano, pero no deja de ser una figura de tremendo relieve. Un hombre que además ha destacado no solo en Series del Caribe, sino también en clásicos mundiales. Así que, ¿qué pudiéramos dejar para un evento de este nivel? Por supuesto, inferior al de los clásicos, pero todavía hay Robinson Cano para sacar sustos ahí. Sí, cómo no. Lo que bien se aprende no se olvida. No se olvida. Además, el hecho de tenerlo parado en el cajón de bateo frente a ti ya debe ser respeto. Más que suficiente para usted pensarlo, por dónde coloca sus envíos. Y más teniendo en cuenta cuando, el equipo cubano, una de las cosas que más se les ha achacado precisamente ha sido que su bullpen, su staff de lanzadores no parece ser de un gran calibre. El propio mentor Carlos Martí lo llamaba que no era un picheo muy mediático. Yo diría que no es un picheo de esa calidad para enfrentar este tipo de torneos. Es lo que más dudas genera. Ojo, teniendo en cuenta incluso que a Cuba en los últimos certámenes internacionales lo que le ha fallado es el bateo. Ha sido una constante. Son muy pocos los eventos donde ha sido diferente, donde ha sido el picheo el que no ha podido mantenerse a la altura. Pero en este torneo parece ser, por lo visto, incluso en los topes de preparación ante la escuadra que asistirá al Clásico Mundial, parece ser que va a ser muy complicado aguantar la ofensiva de muchos de estos equipos. Incluso sobre esa misma temática, en los topes, en ambos, fueron muchas carreras, 10 en el primer desafío, también en el segundo enfrentamiento, pues batearon muchísimo los aspirantes, los aspirantes cubanos a tratar de avanzar también el Clásico Mundial. Yo me quiero adelantar el Clásico porque es que yo quiero caer en el tema clásico, pero todavía. Bueno, la selección cubana rumbo al Clásico realmente, vamos a decir, que arrasó con el picheo del conjunto de Agricultores, y si tenemos en cuenta la calidad que va a estar presente en la Serie del Caribe, yo creo que es un poco más pareja con la selección cubana del Clásico que con la del conjunto de Agricultores. Y entonces, encima de eso, le agregamos que, es mi consideración, no tuvo el refuerzo necesario el conjunto de Agricultores en el bullpen, en el picheo, pues entonces sí, yo creo que va a ser bastante complejo poder ganar partidos. Incluso muchos vaticinan que esta va a ser una Serie del Caribe con más reveses que victorias para Cuba, pero con un amplio margen. Pues yo me voy contrario a ese vaticinio. Y sé que antes
de grabar, ¿no? Este espacio. Bueno, tú incluso te reías hasta de mí. Sí. Pero no, para nada. A ver, yo creo, como te comentaba al principio, que Cuba tiene para hacerle frente a estos equipos. Es verdad que el picheo se ve por debajo, pero la diferencia con cada una de estas nóminas es poca. Ahora, tiene que funcionar esa ofensiva de la cual hace alarde o ha hecho alarde el conjunto de agricultores durante toda la temporada. Es verdad que es un torneo que nada se parece a cada una de las ligas en las cuales han estado interviniendo cada uno de estos elencos, pero sí se sabe que son bateadores probados, no solo en Cuba, sino también en la arena internacional. No son muy buenos los números, por ejemplo, de Giovanni Alarcón cada vez que ha estado en series del Caribe. Realmente son números pobres, pero al menos en Cuba. Y en la Liga Élite fue uno de los más destacados. Fue uno de los bateadores que estuvo a tremendo nivel. Ojalá y él pueda revertir lo que le ha sucedido en anteriores citas del Caribe. Hay que recordar también que Granma, es decir, parte de la base de este equipo, ahora es Agricultores, pero Carlos Martí estuvo en 2 ocasiones anteriores con la selección de Granma, en 2017 y 2018. En ambos casos logró colarse en semifinales. Ya de ahí no pudo avanzar, pero bueno, logró colarse en semifinales entre los 4 primeros de cada uno de esos torneos. Es decir, son jugadores además que conocen este tipo de instancias. Tanto los peloteros de Las Tunas como de Granma están acostumbrados a jugar partidos de tensión y se puede decir que a responder en buenos momentos. El mejor bateador por Cuba en series del Caribe de los que está en esta nómina, bueno, Carlos Benítez. Ha sido un hombre que ha sido muy constante, además tuvo su pico de rendimiento, ya no es el Carlos Benítez, de hecho ha estado mucho tiempo lesionado y lógicamente ha perdido protagonismo dentro de esta selección de agricultores. Pero ahí están los nombres: Rafael Viñales, Guillermo Avilés, Osvaldo Abreu. Es decir, son hombres que pueden destacar. Jordanis Alarcón también. Jordanis Alarcón, que también ha tenido, a pesar de su avanzada edad, es un hombre muy experimentado, pero ha tenido muy buenos resultados. Y Yunieski Larduet tiene un primer madero que a mí me gusta muchísimo. Raico Santos. Raico Santos debe dejarlo fuera. Es un bateador zurdo, además muy importante en una selección donde hay muchos bateadores derechos. Siempre es importante también tener a un hombre de la mal llamada mano equivocada. Y Yunieski Larduet, te comentaba, es un jugador imprescindible también, creo yo, y que a veces no se ve del todo su aporte, ¿no? Es ese primer madero que busca envasarse, que además... En el corrido de las bases. En el corrido de las bases espectaculares, además un centerfield que cubre muchísimo terreno. Ojo, hablábamos de esto también, el estadio de La Rinconada tiene 441 pies por el centro, es decir, excesivo. extremadamente grande, y de ahí que sea importante también tener un centerfield que cubra bastante terreno. Yo creo además que la Liga Élite, ya vamos a vincular un poco, porque este conjunto de agricultores, recuerden, es el resultado de la primera Liga Élite del béisbol cubano, donde precisamente uno de los objetivos era que el conjunto ganador participara en esta Serie del Caribe. O sea, concentrada la calidad en la pelota cubana, 2 de los grandes conjuntos que llevan en los últimos 10 años, en la última década, vamos a decir, la historia también del béisbol cubano, Las Tunas y Granma, y donde vamos a decir que una de las limitantes que tuvo el torneo pues beneficia el bateo. Es el hecho de jugar la primera parte, la parte clasificatoria, con una pelota que no era la indicada. Gran parte de la fase clasificatoria. Exacto. Y que cuando ya entonces incorporan una blanca, que es verdaderamente a la que se van a ver, o con, vamos a decir que características similares a las que van a ver en la Serie del Caribe, pues se vieron con... bateando, mucha más soltura. Sí, con mucha no más había soltura. picheo que aguantara la ofensiva de cada uno de los dos conjuntos. Exactamente, entonces van a llegar con la ofensiva en un buen momento. Es la parte fundamental. Recordar los mismos nombres que Ojo, decía. perdona, Melissa, puede ser engañoso también. También. Puede ser engañoso también, nos porque ha pasado el antes. picheo al que se van a enfrentar no es el picheo cubano, Claro. que es lo que sucede, era lo que quería argumentar. El picheo cubano no está viviendo un buen momento, pero no es menos cierto es lo que dices. En los eventos internacionales lo que se comporta, vamos a decir que de manera decorosa, sobre es la el media. picheo. Exactamente, entonces vamos a ver en esta Serie del Caribe qué sucede. Recordar que Cuba no está desde el 2020, que regresa también, que es otra de, vamos a decir, de las motivaciones que tiene el equipo cubano. Entrando un poco más en materia. Antes de continuar, hablabas de las figuras, como es el caso de Giovanni Alarcón. Sí. Recuerden también Rafael Viñales, Avilés. Yo pienso que el estado anímico es fundamental también a la hora de enfrentar un torneo. Puede que recaiga sobre ellos el peso, no sé si consideras de esa manera, de no haber hecho la selección nacional. Claro que de eso de alguna manera incide. Claro que Hay incide. que tenerlo en cuenta porque la mentalidad de un atleta es también fundamental. Yo creo que el mayor peso, puedes estar en muy buen estado físico, que si mentalmente no estás concentrado, pesa mucho. Hablábamos con ellos fuera de cámara, también teníamos Eso la te iba a oportunidad, comentar, y ellos decían que nada,
pasó y ahora a enfocarse en la Serie del Caribe, pero yo creo que también es un aspecto a tener en cuenta. Claro, ya te comentaba, como bien tú mencionas, es algo que hay que tener en cuenta siempre. Lógicamente, psicológicamente, no es el mejor momento para cada uno de estos deportistas que se vieron en el principal evento internacional y que de pronto, no hicieron el grado, por las razones que fueran. Sí. Y además, cuando usted nota que lo merecían perfectamente, porque, como ya comentábamos, tuvieron números increíbles a la ofensiva. Pero en las entrevistas en las declaraciones que nos daban precisamente, decían que eso es borrón y cuenta nueva, y eso es lo que debe hacer un atleta de élite al menos. Exactamente. No es tan fácil, no es que sea fácil, pero esa es la actitud a asumir. Usted tiene que, borrón y cuenta nueva, asumir el evento que viene y verlo como una oportunidad para brillar, para demostrar, para, si acaso, darle a entender a algunos que pudieron estar equivocados con esa decisión. Eso es parte también de lo que puede hacer un atleta. Reitero, no es que sea fácil, porque muchas veces usted puede estar mentalmente bien, puede estar físicamente en inmejorables condiciones y que no le salga el resultado, porque precisamente ese es el deporte. Sucede, es lo que pasa. La pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Exactamente. Eso... No, hay cosas a veces en el béisbol que uno no calcula. El béisbol no tiene absolutamente nada que ver con las matemáticas, y eso que es el deporte que más estadísticas utiliza. Sí, pero no. Pero yo a veces comentando con otras personas, yo digo, usted se pone a pensar que en el momento que el lanzador, es decir, tira hacia home, la diferencia entre una bola o un strike puede estar en 1 milisegundo, 2 milisegundos en el momento que soltó la pelota. Exacto. O la acción con la que culminó el... O si tenía mojada la mano o no. Sí, hay tantos factores que pueden intervenir. Un roletazo, donde usted le pegó mal a la bola, donde le fue adelante, la bola puede ser un hit. Y una conexión extremadamente dura al center field puede ser out. Línea. Es decir, la pelota realmente es... impresionante. Impredecible e impresionante. Entonces, como te decía, entrando un poco más en materia, en el caso de los refuerzos, vemos al resto de las nóminas, atención, porque otra de las, vamos a decir que excepciones que va a tener la Serie del Caribe, es que por primera vez van a ir equipos representando a 8 países. Cuba y Curazao como invitados. Refuerzos, excepto Curazao, porque va a participar con su preselección al Clásico. El resto de las nóminas, el listado es, vamos a decir, sí, amplio, potente. Y el de Cuba se me queda muy corto, porque algunos incluyen a Raico Santos como refuerzo, otros lo ven porque participó Raico Santos incluso al principio del campeonato, aunque... Estaba en nómina, estuvo en nómina de Yo no lo veo como un refuerzo. Yo creo que si estuvo en la nómina, salió porque es contratado por la Federación Cubana, regresa, participa en la Serie del Caribe, está en la nómina. Solamente 4 refuerzos. ¿Qué posiciones se te quedaron fuera? O qué otro jugador hubieras incluido. Yo después voy a dar los míos. Bueno, yo voy a empezar por el picheo. Yo voy a empezar por el picheo, sí, que precisamente me parece el punto más bajo de este equipo. Creo que se reforzaron con 3 lanzadores jóvenes. Es decir, está el caso de Alexander Valiente, está Andy Vargas, y se me va quedando uno, Jonathan Carmona. Es decir, son 3 lanzadores jóvenes de muchas condiciones, pero que no marcan la diferencia, al menos creo yo. Pueden reforzar un poco el staff de picheo, pero no marcan esa diferencia. No son esos tipos de lanzadores que usted puede decir, bueno, hay calidad, hay talento, hay experiencia, es decir, reúne ciertos requisitos. No es el caso de estos 3 lanzadores. Y teniendo en cuenta que quizás es el punto más bajo del equipo, yo creo que sí, como al igual que tú, creo que pudo haber escogido Carlos Martí, algunos otros lanzadores que la Liga Élite tuvo muchos, donde también que no hicieron el grado para el Clásico Mundial y que perfectamente cabían en esta nómina. Ahora, a pesar de que entiendo y creo que debió reforzarse mejor, me agradó muchísimo el hecho de que mantuviera la base del equipo. Sí, eso sí. Es decir, el equipo estuvo... lo respetó muchísimo, fueron muy pocas las figuras que dejó fuera, lógicamente, que no intervienen, no tuvieron esa incidencia dentro del torneo, pero así todo, como ya comentas, se me va quedando un poco corto estos refuerzos, sobre todo en el área del picheo. Sé que también tú tienes ideas con respecto a la receptoría. Ajá, ¿cómo no? Recuerden que Cuba va a estar enfrentándose desde el jueves durante 7 días consecutivos jugando béisbol. Enfóquese usted en que una subserie de 3 juegos necesitan un día de descanso para el traslado, bueno, claro, todo lo que conlleva. Y una de las posiciones que más esfuerzo físico demanda es la receptoría. Claro. Solamente 2 receptores.
dos grandes receptores. Y dos Eso receptores sí, que van a jugar todos los partidos, ¿eh? Porque exactamente. cuando no esté Alarcón o Viñales en la receptoría, estará en primera. Exactamente. O designado, que podría ser la otra variante. Pero van a estar jugando. Pero creo que un receptor más hubiera sido bastante útil. Recuerden que otro receptor tiene que hacer bullpen. Hay que ir rotando y es una posición muy incómoda que demanda, reitero, físicamente muchísimo, que son jugadores que además van a ser fundamentales con el madero, o sea que es mucha la responsabilidad sobre la receptoría. Regreso una vez más a la parte psicológica, dos jugadores que también pensábamos, yo creo que la gran parte de la afición beisbolera, que podían incluirse sin problemas, sin dificultades en la selección nacional, que no están, que bueno, en fin, ya pasó, van a enfrentarse a la Serie del Caribe con todo el ánimo, pero son muchos aspectos encima, vamos a decir, sobre los hombros de Alarcón y de Viñales. Creo que además por los méritos que tuvo también, ¿por qué no?, en la serie, en la Liga Élite, Oscar Valdés, sí, cómo no, pudo haber ido sin méritos de sobra tuyo. dificultades. Además, estamos de acuerdo, ¿no?, en que es uno de los mejores receptores defensivos que hay en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con el convertir las bolas en strike. Sí. Eso tiene un nombre, creo que es framing, como se le llama en el béisbol. Tiene una habilidad tremenda para esto Oscar Valdés. Y si a esto le añade que tuvo una campaña ofensiva tremenda, que se lució en esa final, que además de toda la vida ha sido un hombre con mucha oportunidad, con el madero en ristre, bueno, yo creo que sí, que coincido contigo, que había que contar con Oscar Valdés. Merecía estar, además, reitero, no solo por los méritos de Oscar Valdés, sino también por lo que significan 7 desafíos consecutivos en un torneo competitivo muy corto, pero potente, verdaderamente fuerte, porque es una Serie del Caribe, porque siempre queremos ganar, porque siempre queremos lucir bien, como es la lógica. No vamos a ir simplemente a entretenernos, vamos a ir a buscar la victoria, a avanzar lo que más se pueda dentro de la competición. Entonces creo que un receptor más hubiera sido importante. Y en el área del picheo estoy de acuerdo contigo, si bien no creo que debían ser muchos refuerzos, porque me gusta también que vaya a la base del equipo. En Cuba realmente se juega por mucha pasión, por mucho amor, por los deseos de representar a Cuba, y el hecho de que uno de los objetivos de la Liga Élite fuera participar en la Serie del Caribe, pues veo muy bien que los ganadores de la Liga Élite sean los que vayan y representen a Cuba. Eso está perfecto, pero creo que un lanzador más no hubiera sido la gran diferencia en cuanto, vamos a decir, a dejar fuera a nadie, pero sí hubiera sido importante para el equipo a la hora de mover las piezas. Sobre todo yo creo que un abridor, Y yo, si me inclino por poner un nombre, Dariel Góngora. Realmente, Dariel Góngora, por poner un nombre. Hay muchos, hay otros sí, tantos. Está Freddy Aciel, que hay que ver en la situación que esté también, pero es otro lanzador que también... Otros tantos que estuvieron en la preselección, no hicieron equipo y que fácilmente podían también acudir como refuerzos aquí en esta Serie del Caribe, pero creo que un hombre con las características que necesita el equipo de agricultores pudiera ser fácilmente Dariel Góngora, y bueno, tampoco estuvo. César García será el primer abridor. Sí. Ante Curazao. Eso te iba a preguntar. ¿Qué puede pasar frente a Curazao? Bueno, a César García no le fue bien en su primer juego del playoff. El segundo sí le fue ligeramente mejor. Fue también bateado, aunque bueno, la ofensiva se desbordó en el playoff, realmente en el playoff final de nuestro país. Es un lanzador con cierta velocidad, tiene sus herramientas, pero para enfrentar a una ofensiva como la de Curazao, los dos primeros juegos de Cuba son bien difíciles. Primero Curazao, después República Dominicana. En Curazao, bueno, ya hablábamos de figura extranjera. Bueno, Jurison Profal, Andrelton Simmons, ya lo conoció la afición cubana perfectamente. Además, un hombre que ha pasado por MLB. Vladimir Valentín, un extraclase pelotero experimentado, ya muy veterano, pero bueno, ha pasado por el béisbol japonés, por el béisbol venezolano. Una fuerza descomunal tiene Vladimir Valentín. Es decir, jugadores reconocidos. Bueno, ya tú lo mencionabas, es la base del equipo que irá al Clásico Mundial. Quizás una selección que ya se ha vuelto un poco más veterana de lo que se podría querer, pero... Haciendo un paralelismo con el Clásico, yo sigo con el Clásico, me recuerda a este equipo Curazao a Países Bajos. ¿Podremos contra Curazao y podremos contra Países Bajos en el Clásico? Yo creo que estamos difíciles. La bestia negra de Cuba en los últimos eventos. Pero sí, va a ser un rival, bien complicado, porque además la base precisamente de Países Bajos sale muchas veces del propio Curazao. Ya veremos. Es decir, ya tú lo mencionabas, no va a ser nada fácil el evento. Cada uno de los rivales van a ser complicados. Usted podría pensar, bueno, Panamá, Colombia, son ligas quizás con menos nivel, pero ya Colombia ganó el año pasado derrotando
a las mejores selecciones que habían en ese evento. Panamá también tiene su historia, ha también logrado tener excelentes resultados. Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, una escuadra también que ha hecho historia dentro de este tipo de torneos. Los Tigres del Licey será nuestro segundo rival, muy complicado. Venezuela, que es la sede, los Leones del Caracas, además con una historia dentro de su propio torneo y dentro de las propias series del Caribe, es otro de los que también ha logrado hacer historia en este tipo de eventos. Es decir, hay tradición y hay calidad por parte del rival para que Cuba tenga que pasar muchísimo trabajo para colocarse, fíjense, entre los 4 primeros. Es que a veces nos enfocamos solamente en pensar, el béisbol cubano ha disminuido su calidad. Puede que sí, o sea, no le quito la razón. Ha disminuido su calidad por el éxodo de atletas, porque quizás no tenemos todas las herramientas necesarias para el mejor desarrollo del deporte, pero no nos podemos llamar engaño. La calidad de los rivales, de los países foráneos, de las ligas foráneas, claro, ha crecido. Claro. Ha crecido, es parejo. A veces muchas personas, sobre todo los abuelitos, nuestros padres, los tíos, los vecinos, dicen, ¿cómo es eso de que Nicaragua nos gana? Sí, señores, en Nicaragua hay una liga donde está creciendo cada día más la calidad, donde hay jugadores que se están incorporando también a las mejores ligas del mundo y vienen a reforzar a sus equipos. Entonces, es por eso que cada día se torna más difícil vaticinar un ganador. Considerar a Cuba como el campeón absoluto es muy complicado y yo creo que sí, que pueden avanzar. O sea, van a tenerla muy difícil y sobre todo... Ahora cambiaste, Me dijiste ahorita que Cuba iba a tener más derrotas que victorias. Yo dije que era el vaticinio. Si tiene más derrotas que victorias no puede avanzar. Yo dije que era el vaticinio de muchos. Yo quiero que avancen, pero bueno, sí, está muy complicado, está muy complicado. Vamos a mantenernos así. Tú que avanza y yo que no avanza mucho, para que entonces usted nos diga a nosotros qué opinión tiene usted. ¿Avanza Cuba? ¿No avanza? ¿Cuáles pudieran ser los resultados? Lo queremos saber, queremos leer los comentarios claro para, bueno, sí, en una próxima emisión ver cuál es su opinión. Yasmani Tomás, no se nos puede quedar fuera. Finalmente, no va a estar con los Cañeros de los Mochis. Bueno, fue ese México uno de los equipos que más se reforzó. De hecho, incluso más de lo que ellos hubieran querido. Solamente 10 jugadores del conjunto que resultó campeón estarán asistiendo a esta serie del Caribe. Entre ellos no estará Yasmani Tomás, por problemas personales dijo que no iba a estar con los Cañeros de los Mochis. Fue el jugador más valioso de esta competición. Tuvo una temporada excepcional, entre los primeros en jonrones, en carreras impulsadas, en averaje. Es decir, tuvo una tremenda campaña de Yasmani Tomás que, dicho sea de paso, no podemos mencionar el nombre de Yasmani Tomás y recordar que no fue llamado gran ausencia a las filas del Clásico Mundial porque perfectamente cabía dentro de este equipo. Y ya te decía, sí tiene México, bueno, México siempre llega con muy buenas selecciones, sobre todo con muy buen picheo, pero tiene a Juan Uriarte, un receptor que fue el jugador más valioso en la serie final, precisamente con los Cañeros de los Mochis. Se reforzó también con el campeón de bateo de esta competición, es decir, tiene una escuadra muy redonda que también debe ser uno de los equipos a tener en cuenta. Pues vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que ya este jueves, día 2, comienza la Serie del Caribe y por supuesto que vamos a estar aquí más adelante con el debate de lo que ha acontecido, de, bueno, si se cumplió o no nuestros pronósticos o nuestras consideraciones, si afectó o no lo que creíamos que estaba bien o mal. Yo estoy consciente, déjame decirte, yo estoy consciente que mi pronóstico va más por el deseo por la pasión que uno pueda sentir por ver a Cuba triunfar en la arena internacional que por la propia dinámica, ¿no? Primero, porque cada día, ya tú lo mencionabas, se hace más difícil vaticinar un resultado deportivo. De hecho, el deporte nunca ha sido fácil, pero teniendo en cuenta el nivel que han alcanzado muchísimas selecciones, bueno, lógicamente cada vez es más difícil. La paridad, no solo en el béisbol, en cada uno de los deportes. Hoy en el fútbol usted no puede decir Alemania golea a Japón. No, porque no vamos a hablar de Alemania. No sucede. No vamos a hablar de Alemania. Ese es el deporte precisamente. El nivel entre grandes y chicos cada vez es menos y se pueden dar cualquier tipo de resultados. Y obviamente mi criterio va con un poco de pasión, ¿no? Pero también teniendo en cuenta de que las diferencias son muy pocas entre cada uno de los rivales. Si responde el picheo como ha sido la tónica en los últimos eventos internacionales, a pesar de que Cuba no cuenta con esos grandes nombres, aunque no es el mismo picheo de los equipos nacionales, estamos claros que los principales lanzadores de nuestro país están para el equipo que asistirá al Clásico Mundial de Béisbol. No es menos cierto que si logra responder esta lista, bueno, el equipo puede batallar y puede hacer frente a cada una de las selecciones que tendrá
en este torneo. Vamos a ver qué sucede. Recuerden que los horarios pues estarán movidos, por así decirlo. Aquí estará el primer desafío, 10:30 en la mañana. Ajá, contra Curazao. Contra Curazao. Así que ese va a ser el primero de los encuentros. Otra cosita que quería acotar. Sí. Los 2 primeros duelos de Cuba serán en un estadio que no sobrepasa los 400 pies por el jardín central. Es decir, un estadio pequeño. Y los últimos duelos de Cuba, todos los últimos duelos de Cuba, ya les mencionaba en la Rinconada, 441 pies. Cambia por completo todo. La estrategia, la táctica que usted tiene que emplear en cada uno de estos juegos. Es decir, si quizás en los 2 primeros juegos tendrá que jugar al batazo, a ver quién ofensivamente, bueno, ya en el segundo. Uno de las aristas que quizás tiene en contra también, hablábamos del picheo, pero una de las aristas que no ha funcionado bien a este equipo de agricultores es la defensa. Y, ojo, la defensa muchas veces te gana y te pierde partidos. Exacto. Yo siempre pongo por encima tanto picheo como ofensiva porque realmente es lo que define, pero muchas veces la defensa, esos poquitos, lo da precisamente la defensa. Y entonces cobra mayor protagonismo en estos últimos encuentros que tendrá el equipo cubano. Sobre todo en juegos cerrados, en juegos donde es necesario para un picheo que no está tan reforzado que la defensa sea de lujo para que no se enfrenten a situaciones más complejas. Que cuando hablamos de buena defensa no nos estamos refiriendo a no cometer errores. No. A veces, muchas veces la defensa está hasta en el posicionamiento del campo. Claro. Es decir, cómo está posicionado el center field, si realmente cubre la suficiente cantidad de terreno, si tiene un brazo poderoso para el hombre que intenta doblarte por primera y llegar a segunda, si tiene el brazo poderoso como para que la gente no te pueda doblar con esa facilidad. Claro. Es decir, son muchas las cuestiones que hacen un equipo sea bueno o no defensivamente. Exactamente, así que esperemos que todo esto sea tenido en cuenta. Un manager muy experimentado que ha tenido muy buenos resultados, además de los pocos que ha sido campeón en Serie Nacional y luego en otras de las series alternativas que hemos tenido. Sobre eso también podríamos hablar, porque Claro. Carlos Martí ha hecho historia. Carlos Martí en los últimos 6 años ha logrado llevar a su equipo a 5 títulos, es decir, 6 años, 5 finales y las 5 ganarlas. Se dice fácil. Estamos hablando de un hombre que se pasó quizás más de 30 años sin un éxito notable dentro de nuestro béisbol. Llegaron ya en los años de más experiencia. En los últimos años. Él lo decía también en una entrevista a Osviel Castro, periodista de Juventud Rebelde, y él mencionaba que sí, que muchas veces lo mejor llega al final. Precisamente mencionó también el hecho de que ya se puede retirar. Sí. Yo creo que sí, que es una buena oportunidad. El hecho también de compartir con la familia. Cuántas cosas no se pierde uno cuando está en el trajín del béisbol, día tras día. Dígamelo a mí, que estuve en carretera un buen tiempo. Sí, con esta final. No se lo deseo a nadie. Y no es comparable con lo que viven ellos, que por ejemplo para la Serie Nacional, mira, de la Serie Nacional tenemos que hablar antes de ir, de manera muy breve, pero bueno, ya, continúa. Que decía que ya se van a concentrar para la Serie Nacional. Decía que sí, que probablemente sea el último evento que tenga Carlos Martí. Creo que ya no le queda nada por ganar y perfectamente puede dedicarse a otra cosa, dedicarse a la casa, aunque es una decisión de él. Si él se siente con fuerzas todavía, Carlos Martí en el último juego, en el 7º juego, le subió la presión. Sí. Salió a dar entrevista después de que tuvo que ser atendido por el médico del equipo. Y yo le decía, uno pensaría que un manager con tantos años de experiencia ya no le afectan igual estas emociones. Y él decía, mira, el que no se sienta afectado con este tipo de cosas, sencillamente no lleva el béisbol en la sangre. Porque tenían el juego muy cómodo, 6-3 estaban ganando, Portuarios hizo 3 carreras en ese 9º inning. Y bueno, llegó el hit de esa manera magistral. El campeonato al final estuvo... muy interesante. Levantó muy muchísimo. bueno, sí. Después de todo lo que había pasado en la Liga Élite, que no tuvo ese atractivo, bueno, yo creo que esa serie final salvó un poco ese torneo. Pero Carlos Martí lo sintió muchísimo porque realmente se vieron emociones muy fuertes. Claro, una Liga Élite que considero que llegó para quedarse. Más allá de que haya que solucionar muchas dificultades. Sí, necesita muchos cambios. Muchos cambios, mejor organización, mejor difusión. Saber llegarle de una manera, vamos a decir que más sentida a la afición que ya asimila la unión de varios equipos. Ya eso llegó, es la primera, a lo mejor fue costoso, pero bueno, ya a partir de la segunda... Es que todo evento usted tiene que pensarlo como espectáculo. Como espectáculo. Está claro que usted logró de alguna manera concentrar la calidad, que hay que ver hasta cierto punto usted logra eso, ¿no? Porque no cambia mucho la dinámica. Pero bueno, de alguna manera concentra calidad, de alguna manera concentra lo mejor que tienen en el país para efectuar este torneo, pero usted tiene que darle a eso algo que rodee lo que sucede en el terreno de juego. Es decir, no puede ser las 9 entradas de 2 equipos cayéndose a palo. No, usted tiene que lograr que la gastronomía en los estadios funcione,
que usted tenga estrategias de marketing, que usted pueda utilizar además agentes externos a ese espectáculo para que lo realcen, es decir, empresas que se puedan vincular, MIPYMES, cooperativas, lo que sea, que realce esa competición y que realmente la vuelvan a ser parte del pueblo, ¿no? Y que lo sienta suyo. Exactamente, pensar además en la atención a los atletas, que es fundamental, son los que están en el terreno de juego, los que pasan, como dice Ale, prácticamente el año entero, porque todo va ligado, ¿eh? Sí, todo. Serie Nacional, Liga Élite, Serie Nacional. No han tenido prácticamente descanso fuera de sus casas, entonces necesitan un estímulo, necesitan de otras condiciones, pero yo creo que sí, que sobre todo con la final, como bien decías, a mí me encantó, estuve en el Nelson y la afición estaba sintiendo al equipo portuario como si fuera Mayabeque o Industriales, y realmente se sintió muy bien, y supongo que bueno, en Oriente ha sido igual. Fue igual, sobre todo los dos últimos partidos, es decir, los dos primeros cuando empezó la final, el estadio se llenó, pero no era esa llenura que usted diría con Granma, por ejemplo, si estuviera discutiendo la final del torneo. Pero sí, los dos últimos juegos fue increíble. Y cuando Portuarios hacía carrera, el estadio hacía un silencio tremendo. Cuando era Agricultores quien daba un hit nada más, bueno, explotaba. Y los dichos, eso es parte también de la cubanía, que a veces un poco a uno se le olvida. Todo lo que se vive en cada uno de estos eventos, el dicharacho cubano, el chucho, como le llamamos en la calle, como se meten con los peloteros, como también en ocasiones el pelotero responde, que a veces se deja llevar por lo que el público hace, que lógicamente busca eso. Claro, y además la entrega que tuvieron los mismos muchachos, no solamente el equipo de Agricultores, sino también el de Portuarios, que me sorprendió mucho más, un equipo que estuvo toda la primera parte del campeonato en el sótano y que levantó, clasificó y estuvo a un juego de ser campeón de la Liga Élite. No lo pudieron conseguir, pero entrega sobró. Sí, algo usted a ese equipo de Portuarios no le puede reprochar nada. Porque además usted ve la nómina y usted la compara con las otras nóminas de esta Liga Élite y sin demeritar a ningún pelotero. Bueno, yo creo que en cuanto a caché, en cuanto a talento quizás. Experiencia también, eran muy jóvenes. Exactamente, usted no lo daba como para competir, pero ese equipo tuvo un final tremendo. Se llenó de muchísima voluntad para ir sorteando obstáculos, dejar en el camino después a Centrales, una nómina que parecía superior también en el papel, y bueno, llegar hasta un séptimo encuentro. Llegaron a tener la serie 3-1 a su favor. Sí. Dicen que ese es el partido más difícil para darse el resultado. Finalmente no lo pudieron concretar, pero sí le dieron muchísima lucidez al torneo. Ya para cerrar, teniendo en cuenta las opiniones, ya no nos vamos a dejar llevar solo por las experimentadas, sino también por la opinión popular. Muchas personas consideran que el hecho de que este equipo Cuba reciba a las figuras que en su momento decidieron pues jugar en otras ligas sin el amparo de la Federación Cubana, porque no les gustan que le llamen equipo Cuba unificado, a mí tampoco. ¿No era que tú no ibas a tocar el equipo Cuba clásico? No he terminado. Serie nacional. Pero muchas personas opinan que luego de hacer historia de esta manera, cubanos todos jugando junto al béisbol, en el clásico, el mismo hecho de que varias figuras no asistan porque esas plazas fueron ocupadas por otros, pues va a disminuir la calidad de la Serie Nacional en cuanto a entrega de los jugadores, a disposición por participar. ¿Consideras que esto pudiera suceder en la Serie Nacional? Puede pasar, pero es que ya venía sucediendo de todas maneras. Hace 10, 15 años atrás, la Serie Nacional ha ido depauperándose poco a poco, por esto mismo que tú comentabas también, el éxodo de atletas. Es decir, era algo que venía, lógicamente, a través de los años. No creo que por esta decisión sea peor. Es decir, simplemente va a ser el mismo proceso que ha venido ocurriendo en los últimos años. Ojalá y podamos incorporar, podamos hacer también, usted se imagina, estos mismos jugadores cubanos que en un momento determinado ya no puedan hacer equipos en MLB, y como hizo Arruega Ruena, como ha hecho Yadier Drey, como han hecho peloteros que incluso han estado en máximo nivel, puedan perfectamente brindarle brillo a la Serie Nacional o al torneo élite que se haga en su momento. Óigame, sería muy bueno. Le da muchísimo prestigio. Y además vamos a estar aquí, como decimos, como si estuviéramos hablando ahora mismo en la sala de su casa, estamos nosotros dos sentados. Todos quieren regresar y jugar por Cuba. Aunque exista el sol más fuerte del Caribe, aunque no sean las mejores condiciones del terreno, Arroba Ruena, uno de los ejemplos, juega con una entrega y con una disposición increíble. El propio Yadier Drey, Yadier Mujica, Pavel Quesada, incluso participó en la Liga Élite, y como ellos, pues el resto también. Así que
comparto tu opinión. Creo que la serie nacional número 62 no va a tener grandes diferencias con la número 61. Quizás alguna que otra figura que decida no participar más en la serie nacional, pero no considero que sea específicamente por esto que está sucediendo. Por esto que está sucediendo, que además es solo para el clásico. Un evento que ni siquiera es todos los años, que va a poner en alto el nombre de Cuba. Entonces, pues considero que la serie 62 va a ser muy similar a la 61. Sí, no sé si quieras entrar en favoritos. ¿A la 62? A la 62, no sé si quieras entrar. Yo me mantengo con Granma, realmente, porque yo no Matanza veo que... siempre sale favorito también. Sí. Bueno, perdón. No sé, digo yo. Perdón. Claro que tengo que dar de favorito en Matanza, pero creo que sí, que estos dos conjuntos que además han regalado dos finales que han sido maravillosas, más para los granmenses que para los matanceros, pero creo que sí, Granma, Matanza son dos de los equipos, Las Tunas también. Son generaciones que todavía pues van a continuar jugando al béisbol, que lo hacen ya con mucha soltura, que están listos para llegar a una final y disputarla, entonces creo que por ahí está la cosa. Bueno. ¿Tú tienes algún otro? No, me quedo con esos tres. Además, no quiero discrepar mucho, ya con ese... Ya con el hecho de que tú des que Cuba avance... Sí, ya ahí me tiré demasiado... Ya fue bastante fuerte. Pues entonces recuerde nuestra pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Avanza Cuba o no avanza en la Serie del Caribe? Recuerde que más adelante estaremos de regreso para debatir sobre la actuación precisamente de agricultores en esta serie, donde regresa Cuba luego de 3 años fuera y lo hace como invitado. Alejandro Rodríguez, Melissa Blanco, estaremos junto a ustedes una vez más y pronto, porque además ya yo estoy ansiosa, estaremos hablando del clásico. Seguro. Continúa con nosotros en La Familia Cubana y en Backstage Deportivo.